Lutero fue un buen criado al servicio de esos príncipes alemanes que son los grandes antagonistas del proyecto europeo de Carlos V. Produce una criatura que va a tener una larguísima vida y va a condicionar la historia de todo el Occidente, que es la propaganda. Lo que hicieron los protestantes, sobre todo los holandeses y los ingleses, era aprovechar el invento de la imprenta para publicar libros, folletos, etc., en hasta 15 idiomas distintos para desacreditar el Imperio Español. Es la operación de una caricatura, pero literaria. Exagerar rasgos que nos puedan perjudicar como nación y subrayar pues, aquellos actos que en determinado momento se ven como condenables y omitir aquellos rasgos que nos pueden favorecer en el concierto internacional. A lot of works are also the result of, for instance, propaganda, making the story about the good and the bad, of course. And the good are, in the Dutch propaganda, of course, the rebels, and the bad are the Spanish. But if you make clear that it is propaganda from that time, you also make clear that you have to look at it in a critical way. Toda la propaganda anticatólica es por definición antiespañola. Nació para ser una forma de erosionar el poder hegemónico católico que era España. Los señores germánicos tienen derecho a imponer su opción religiosa a la población del territorio que ellos gobiernan. A eso se le llama libertad religiosa. Pues la idea de Lutero, la idea de Calvino. De cara a la salvación, las obras no valen nada, porque si no, Dios sería un pelele en manos del hombre. Si no, la libertad funcionaría de cara a la salvación y no puede funcionar. Los atributos totales de Dios, omnisciente, omnipotente, omnisapiente, omnipresente, se vendrían abajo. Entonces, si Dios es todo eso, el hombre no puede ser libre. Esto es Lutero. Esto es Lutero, de servo arbitrio, que desencadenó toda esta polémica. El luteranismo es una manifestación de nacionalismo germánico y estaba hondamente marcada por el sello ese germánico, y los neerlandeses necesitaban su propia herejía y el calvinismo viene a ofrecerles esa munición ideológica que Guillermo de Orange necesita totalmente. This conflict, which started in 1568, is very important for the Netherlands because the result of the conflict after those 8 years was an independent Netherlands. So our country, as we know it today, is the result of this war. El calvinismo en Ginebra provocó del orden de 500 muertes en los aproximadamente 20 años que Juan Calvino controló y gobernó esa ciudad. Una ciudad de unos 10.000 habitantes. Pero Juan Calvino tiene hoy, en el Parque de los Bastiones de Ginebra, un monumento de varios metros de altura, puesto por la ciudad de Ginebra a su reformador. Bueno, si nosotros se nos ocurriera hacerle un monumentillo de nada a Torquemada, por ejemplo, que provocó muchísimas menos muertes, pero incomparables. Nos tenemos que ir del país. O sea, es inconcebible que algo así ocurra en España, pero es perfectamente concebible que suceda en Ginebra. ¿Cuánta gente procesó realmente Torquemada? En 160 años, 1.500 personas habían sido procesadas por la hoguera. Pues eso eliminaba la idea de tener esa idea simple, manipulable y grotesca también de entender que el tribunal pues era tan sanguinario. El uso que hicieron los protestantes de la Inquisición española para construir el mito de la leyenda negra.
Los ingleses y los holandeses montan esa primera campaña de propaganda de la historia para debilitar a España, para atacar a España, para movilizar a otras dinastías en contra de España, porque en términos puramente militares no lo pueden hacer. Lo que más molestó a mucha gente fue precisamente que España construyera el primer imperio mundial ultramarino, porque están dos océanos por medio, el Atlántico y el Pacífico. E incluso la leyenda negra se manifiesta todavía y ha seguido funcionando. No hay duda que la leyenda negra es la obra más perfecta del marketing político. Jamás en la historia de la humanidad existió una mentira transformada en verdad que durara tanto tiempo. Todos los países que han tenido potencia en alguna época de su vida siempre han tenido gente que los ha denigrado. Llamémosle leyenda negra o no, una denigración, una propaganda contraria. Nuestro caso es un caso especial. ¿En qué se diferencia? En que nosotros la asumimos desde el primer momento y nos regocijamos en esa denigración externa. El odio a España conduce a admitir la leyenda negra de forma completa, lo cual no quiere decir que no hubo errores. Claro que hubo errores. Claro que hubo, se entiende, actos de violencia, porque la empresa era una empresa de hombres, no de ángeles. Si no, sería estúpido pensar que se entiende que era una empresa de ángeles, no una empresa de hombres. Y los hombres son así, a veces violentos, a veces aman, a veces guerrean, a veces odian, a veces detestan. Tienen actos sublimes y actos horribles. Pero parándose solo en una parte de eso, al creer la leyenda negra, que es la leyenda que el enemigo inventa sobre ellos, comienzan a tener un odio sobre sí mismo, un menosprecio sobre sí mismo. En realidad, una menorvalía, es decir, a considerarse menos de lo que eran. Se ha olvidado todo lo bueno, todavía se oyen realmente disparates respecto a la conquista de América y no se ha educado a los niños y a las generaciones en la objetividad de la historia. No solo descubrió, digamos, ese nuevo continente, sino que llevó allí la cultura occidental, europea. Abrió imprentas, universidades, el urbanismo magnífico que desarrolló y sobre todo unas leyes de Indias por las cuales los indios, digamos, eran iguales de súbditos de los reyes de España como podían ser los no indios de la España europea. Los súbditos de Felipe IV, todos son súbditos de Felipe IV. Los indios, los no indios, los mestizos, los no mestizos, nacidos en Europa o nacidos en América. El colonialismo es otra cosa totalmente distinta. Es un modelo de expansión que se basa en la diferencia que hay entre la metrópoli y sus colonias. Inglaterra no generó otras Inglaterras. España sí generó otras Españas. Fue incorporando territorios y a todos ellos llevó sus modos de vida, su derecho, sus acueductos, sus ciudades, sus sistemas de organización. La Inquisición funcionó antes en Europa, de nuevo antes en Francia. En Inglaterra, que el verdugo se llevaba al acusado a su casa y hacía lo que quería. Mientras que en España había unas leyes. La Inquisición nace precisamente para que el delito de intolerancia religiosa esté sometido a un proceso legal, estructurado. En los territorios que no la tuvieron, tardaron muchísimo en poder domesticar el delito de disidencia religiosa de cualquier tipo. España, entre 1540 y 1700, los relajados al brazo secular, es decir, los que padecieron pena de la hoguera, pues fueron 1.500 aproximadamente las personas que fueron procesadas con pena de hoguera, de las cuales aproximadamente la mitad lo fueron en efigie, es decir, personas que habían muerto o estaban ausentes. En el 17 y en el 18 se quemaban brujas en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, y de eso no se habla para nada. Entre 1540 y 1700 aproximadamente, las brujas procesadas sería aproximadamente de unas 150-200 brujas. Y a partir del 1604, en los tribunales inquisitoriales de España y de Italia
y de las dependencias, los tribunales en Indias, en América, los 3 tribunales que había en Indias, no hubo ya procedimiento de brujas en absoluto, a diferencia de lo que ocurrió en otras partes de Europa. Esta cifra en los territorios germánicos alcanzó los 25.000 y es posible que llegara a 100.000 en la totalidad de Occidente de Europa. Se produce una confusión cósmica cuando se entiende que es que como no hay Inquisición en esos países, pues entonces es que el delito de disidencia religiosa no se persigue. Eso es falso. En los territorios protestantes, los delitos religiosos pasaron a ser delitos contra el Estado. Es decir, se produjo una fusión entre la Iglesia y el Estado. Lo que hoy llamamos tortura en la Inquisición estaba extraordinariamente arreglado, y era muy, muy limitado. Mucho más que los tribunales civiles de la época. Claro, los tribunales civiles eran muchísimo más crueles y menos garantistas. La popularidad del asunto inquisitorial llega a tales extremos que hay un auténtico negocio. Se gana bastante dinero enseñando instrumentos de torturas artificialmente fabricados sobre imágenes encontradas en distintos lugares de Europa que no son españolas y que no han tenido jamás nada que ver con la Inquisición y que son enseñadas allí como si en algún momento las hubiera enseñado la Inquisición. Esto no ha parado de crecer, o sea, se manifiesta en libros de texto, se manifiesta en cómics, se manifiesta en películas y se manifiesta en esta clase de falsificación muy burda y hasta vulgar. Es un desarrollo más del asunto de la leyenda negra y de la enorme rentabilidad que ese argumentario ha tenido y sigue teniendo. El que entra aquí sin mucha formación y ve esto está convencido de que esas atrocidades fueron una práctica normal en la Inquisición española. Y entonces eso afecta a España en cuanto a la imagen que de ese país se tiene. Y todos están contentos y no pasa nada, ¿entiendes? No pasa nada. When I was a child, I was a big fan of a comic book where there was really saying, of course, that the Spanish soldiers were really monsters. They were really bad people. When you raise up, you see pictures, you see paintings in our museums, you see representations of the Spanish furies in books and so on, and they always mentioned rapes and the sexual aggression of the Spanish soldiers. Yeah, that's something that really fascinates me then, to see that it still lives on in our collective memory. Lo que ocurrió en los Países Bajos no fue una guerra de España contra Holanda, fue una guerra civil en el interior de los Países Bajos entre unos neerlandeses que apoyaban la unidad y aquel gran proyecto que fue la monarquía católica y otros que decidieron que la mejor opción para controlar ellos solo ese territorio era la secesión. Genetic ancestry means that we are figuring out which kind of migrations in the past has an influence on our genome. I started in 2009, and immediately everybody asked me, is there a Spanish signature? Is there a Spanish gene in the Netherlands, in Belgium? And they always told me, yeah, but we have darker hair, or some families has pronounced eyebrows or more darker skin color. And so it has to be that there is some Spanish genes going on in the population of the Low Countries. When I asked why, they always said, yeah, but there were so many rapes and so many sexual violence during the Spanish furies, during the 80 Years' War. It cannot be something else than there is a Spanish signature. And when I said that there is absolutely no Spanish gene or Spanish DNA in the Low Countries, nobody was really happy with the result. People who say, it's a mistake, you did something wrong in your analysis. Not true, because my grandmother, and she was very old, told me. It's the way people look at, and it's part of their identity. Cuando te pones a estudiar distintos episodios te das cuenta de que hay más holandeses
con el duque de Alba, que holandeses hay en el bando de Orange, y ha estado contándose como la historia de David y Goliat, pequeño David, heroico, estupendo, siempre amante de la libertad, y, en fin, esa cosa maravillosa, frente al horrible imperio español, oscurantista y católico, que ha arrebatado la libertad a ese pueblo feliz, que era de territorio de los Países Bajos hasta que llegaron los españoles y se acabó la diversión. Los Austrias llevaron toda una política de apoyo al catolicismo que era perseguido por el calvinismo y el luteranismo, etcétera, etcétera. Es decir, que todas esas circunstancias hacen que esté muy ideologizada la historia de España. Pero primeramente tienes que condenar, porque si no condenas esa historia, entonces significa que tú te estás contaminado del mismo mal. Felipe V, antes de nada, fue nieto de Luis XIV. Y la sombra francesa flotó permanentemente sobre España. Cuando nombran rey a Felipe V, lo que pasa es que Luis XIV empieza a apoderarse del comercio español con América, a intentar tener más... Es decir, era un gran negocio. Uno de los elementos eran los derechos de trata negrera en América y los derechos comerciales con la América española, detrás de los cuales estaba tanto Francia como Inglaterra como Holanda, y luego naturalmente el inmenso mercado americano. Es claro, en el fondo de los que se está tratando es del deseo de muchos de participar de todas las posesiones y las posibilidades comerciales del Imperio español. La España de Carlos III es una potencia mundial. Entonces, bueno, ¿dónde está esa decadencia? El triunfo borbónico supuso que España se convertía en el conserje de Francia. Y eso nos ha condicionado muchísimo en los temas concretos de la leyenda negra. En el siglo XVIII, España sigue teniendo todo el imperio americano con importantes reformas, pero esa imagen pasa a través de ese filtro francés de que los vecinos pues, son los peores. Y luego ya el desastre, que es a partir de 1808. Este es el gran momento de desastre. El hecho histórico que hasta ahora creo que podemos considerar el más grave es la invasión napoleónica. La guerra de 1808 no se debía llamar guerra de la independencia, porque no nos independizamos de nada. España era absolutamente independiente y más poderosa había sido que Francia en toda la Edad Moderna. La invasión napoleónica destruyó absolutamente todo lo hecho a lo largo del siglo XVIII y anteriormente en el XVII, todo porque el ejército invasor arrasaba al francés todo lo que podía, pero el ejército aliado que teníamos los ingleses era todavía peor, porque quema todas las fábricas que hacían competencia a Inglaterra. O sea, tenemos en el territorio durante 6 años la guerra napoleónica más larga de todas en Europa y luego la mala suerte de que quien vino fue un Fernando VII. Inglaterra siempre había mirado a la América española como el gato mira al canarito, ¿no? Al canario, pero no había podido comérselo. La Bretaña, primero, que lo que quiere es libre comercio, porque el libre comercio le permite vender sus mercaderías. Segundo, ¿qué quiere? Quiere que si esto va a la ruptura con España, de lo que surja, ahí tiene que surgir no un Estado, sino muchos Estados. Es decir, quiere fragmentación territorial, balcanización. Se derrumba el Imperio Español y no se mantienen ni siquiera los virreinatos. Estaba el Virreinato de México, o Nueva España, el Virreinato de Granada, el Virreinato del Río de la Plata. Gran Bretaña predica el nacionalismo de campanarios y que cada una de esas repúblicas que van a hacer se crea distinta una de la otra, como si hubiesen sido enemigos uno de otro, y predica la hispanofobia.